Vamos a grabar y vamos a compartir pantalla. Y entonces... Ah, algo pasa, que no sé qué es lo que pasa. Ahí está, ya. Entonces ahora vamos a seguir con la terapia cognitivo-conductual para el trastorno por dependencia de alcohol. ¿Ya? Me imagino que acá muchos no conocen la terapia de cognitivo-conductual, entonces voy a hablar algunas cosas respecto del modelo cognitivo general. ¿Ya? El modelo cognitivo significa que hay, es un modelo que fue desarrollado hace ya bastante tiempo por un psiquiatra norteamericano llamado Aaron Beck, en compañía de varias otras personas, y ofrece una forma bien general de entender el funcionamiento de la mente humana y obviamente también ofrece una forma un poquito más específica de entender cómo funciona la mente humana en cada tipo de trastorno y ofrece una forma súper específica de comprender cómo funciona la mente de esta persona en particular que tiene este trastorno específico. ¿Ya? Eh, eh, Algo súper básico, súper general, frente a cualquier acontecimiento, no es el acontecimiento lo que nos provoca cosas. ¿Ah? Yo no siento cosas a propósito de lo que pasó. Yo, cuando pasa algo, de acuerdo a modelo cognitivo, en mi mente aparecen ciertas cogniciones, ciertos pensamientos. Digamos que lo que pasó me lo tomo de una u otra manera. Y la forma como yo me tomo lo que ocurrió es lo que produce ciertas consecuencias que pueden ser conductuales, emocionales y o fisiológicas. Por lo tanto, no es lo que pasa en el ambiente lo que nos sucede, lo que nos afecta, sino la interpretación que yo individualmente, idiosincráticamente, hago de lo que sucedió. Entonces, parece ser que las cogniciones son tremendamente importantes porque son las que determinan finalmente cómo yo me voy a sentir, qué cosas voy a hacer y cómo incluso cómo va a reaccionar mi cuerpo. Las cogniciones son frases o imágenes que aparecen en la mente, que se construyen de manera activa pero no voluntaria. O sea, no es que las condiciones aparezcan solas a propósito de una de un del acontecimiento, sino que nuestra mente las produce, ¿ya? De manera activa, con un proceso que se llama procesamiento de la información, pero obviamente no de una forma voluntaria. No es que yo diga, a ver, ahora voy a tener esta condición, un, dos, tres, ya. No, sino que pasan de manera involuntaria y muchas veces de manera inadvertida. Las cogniciones no tienen nada que ver con la reflexión deliberada, ¿ya? Cuando yo me pongo a pensar en qué voy a hacer con este problema, ahí lo que estoy haciendo es reflexionar deliberadamente acerca de algo. Las cogniciones no tienen nada que ver con la racionalidad, le hace como racionalidad la lógica. Y obviamente las cogniciones no tienen nada que ver con la conciencia. O sea, pueden ocurrir cogniciones de manera absolutamente inconsciente, pueden ocurrir cogniciones absolutamente ilógicas y absurdas y tener el mismo efecto que si fuera de otra manera. Las personas tienen cogniciones y estas cogniciones generalmente evalúan ciertas situaciones, dándole a estas situaciones un significado personal. Entonces, esto que voy a decir es imposible, pero si personas diferentes fueran sometidas exactamente a la misma situación, generarían condiciones diferentes, porque el significado siempre es personal e idiosincrático, ¿ok? Entonces, yo les voy a proponer una situación X, ¿ya? Así ves, estos ejemplos siempre son una mentira, pero bueno, ya, créanme que lo hago con muy buena intención. ¿Ya? Las cosas nunca son así en realidad, pero, vea, tres personas distintas amanecen con un fuerte resfrío. Perdónenme si la chunto con los nombres a alguien. Este ejemplo lo tengo hecho hace como 4 o 5 años atrás, así que ni siquiera pensaba conocer. El Luis, el Héctor y el Enrique. Me acabo de dar cuenta que estamos hablando de alcohol y puse a tres hombres. Bueno, perdón.
Perdón por lo poco inclusivo, sí, eso sí que tiene que cambiar. Ya. El Luis dice, chuta, hay tanto que hacer, los compañeros me van a odiar. Eso es lo que piensa cuando amanece con un fuerte resfrío. Este fuerte resfrío es en un mundo sin COVID, ¿ah? Porque obviamente ahora cambiaría un poco la cosa, pero mis compañeros me van a odiar. Se siente decaído, ansioso y culpable. Por lo tanto, va a trabajar. Trabaja con mal rendimiento y contagia a tres más. ¿Ya? El Héctor dice, hoy día no voy a ir, me siento mal. Se siente decaído porque está enfermo y se siente un poquito culposo porque sabe que en la pega hay muchas cosas y los compañeros van a estar sobrepasados y capaz que se choreen con él, pero en realidad se siente pésimo, así que va al doctor, le dieron 3 días de reposo, unos remedios y vuelve a trabajar en forma. El Enrique piensa, no voy a la pega, me voy a tomar 2 chelitas con limón para el resfrío. ¿Qué tanto? No pasa nada, son 2 chelitas nomás. Fíjense que igual que el Héctor decide no ir a la pega, pero aparecen pensamientos permisivos en su mente. La situación es una oportunidad para tomarse 2 chelitas. Aparecen pensamientos permisivos, aparecen pensamientos de ausencia de consecuencias. Me voy a tomar 2 chelitas, no pasa nada. Son 2 chelitas nomás. Y eso tiene como consecuencia que también se siente decaído, también se siente un poquito culposo, porque el Enrique no es ni un psicópata, pero está contento porque se autodió permiso. Lo que ocurre, ustedes comprenderán que el Enrique tiene un problema con el alcohol, lo que ocurre es que el Enrique termina ebrio, porque obviamente no fueron 2 chelitas nomás, obviamente la señora cuando llega en la tarde a la casa lo encuentra con trago y se enoja, y él termina faltando una semana porque el otro día también tomó y después estaba con caña, así que termina faltando una semana al trabajo. ¿Ya? Entonces, frente a una misma situación, distintas cogniciones generan sentimientos y conductas diferentes. Entonces, los sentimientos, las conductas y las reacciones del cuerpo están relacionadas con las maneras de percibir e interpretar una situación. La forma de percibir e interpretar la situación es lo que llamamos cognición. Muy en resumen, si uno fuera a ser bien así, bien como concreto, una cognición es algo así como en Facebook cuando uno dice me gusta o no me gusta. En la vida real es más complejo, pero es eso en el fondo, ¿ya? Las cogniciones frente a una situación pueden ser más realistas o más distorsionadas. Acá tengo que hacer una aclaración desde el punto de vista medio filosófico incluso. Cuando los cognitivistas empezaron a decir que las cogniciones de las personas podían ser más realistas o más distorsionadas y empezaron a calificar de distorsionadas o de poco realistas las cogniciones de sus pacientes, entonces empieza a aparecer un pero que parece una tontera, pero yo encuentro que fue válido. Oye, pero espérate un poquito. Lo que el paciente que conoce su historia, conoce su situación y estuvo ahí cuando pasó lo que pasó, lo que el paciente piensa es menos realista de lo que piensas tú, que no conoces tanto de la historia, que no estuviste ahí y que recibes un relato del mismo paciente. Eso no puede ser. Bueno, sí, no puede ser. Es verdad. O sea, en el fondo, si la persona que está entregando el relato tiene una percepción distorsionada, ¿cómo yo me voy a hacer una idea realista de lo que sucedió? ¿Cachai? Entonces, si bien se sigue utilizando esto de realista o distorsionado, pero en un sentido de imaginarse que varias personas neutras hubieran observado esta situación que lo hubieran pensado, lo que es una tontera, ha aparecido eh, otro concepto que tiene que ver con la funcionalidad o la utilidad de la cognición. Entonces, las cogniciones son más útiles o más funcionales de acuerdo a los objetivos del paciente y son más disfuncionales o más inútiles de acuerdo a los objetivos del paciente. Entonces, si lo que el Enrique quiere es dejar de tomar, estas cogniciones son disfuncionales. Pero si lo que el Enrique quiere es seguir tomando, estas cogniciones son funcionales. ¿Cachai? Entonces eso cambia completamente las cosas, de acuerdo a lo que la persona en realidad quiera. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, sigamos. Frente a una situación, entonces las condiciones pueden ser más funcionales o disfuncionales. ¿Ya? Sigo manteniendo esta palabra porque se usa mucho, 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 pero el sentido es el otro.
Por lo tanto, las cogniciones disfuncionales suelen conducir a sentimientos desagradables o a actitudes disfuncionales. Ojo, los sentimientos desagradables usualmente se ven en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos y en ese tipo de cosas. Pero hay tres trastornos en que las cogniciones disfuncionales generan sentimientos agradables. En el narcisismo, en la manía y en los trastornos por uso de sustancias. Cuando el Enrique se da permiso para tomar, se siente contento, se siente bien. ¿Ya? El Enrique pues, se puede sentir autoafirmado, se puede sentir socialmente incorporado, se puede sentir eufórico, se puede sentir más tranquilo de lo que estaba antes, porque antes estaba enojado y sabe que si toma se va a sentir menos enojado. ¿Cachai? Entonces, el trastorno por sustancia es una de las pocas circunstancias en que una cognición disfuncional genera sentimientos agradables. La mayor parte de los casos no. Pero las actitudes son disfuncionales, entendiendo que estamos evaluando actitudes de personas que quieren dejar de consumir, que son las personas a las que vamos a tratar psicoterapéuticamente. Obviamente la persona que no quiere dejar de consumir, para que miércoles se mete en una terapia de tratamiento por el consumo de alcohol, sería absurdo. ¿Qué pasa? Si yo lograra evaluar la validez de las cogniciones y lograra, perdón, lo voy a decir de otra manera, si yo lograra ayudar a que el paciente evalúe la validez de sus cogniciones y reemplace pensamientos disfuncionales por otros más funcionales, probablemente va a tener sentimientos más agradables y actitudes más funcionales. Y ese es como el centro de la terapia cognitiva, y todo lo demás que vamos a ver ahora es describir qué tipo de condiciones tienen las personas y evaluar o aprender alguna manera de ayudar a la persona a que evalúe la validez de sus condiciones. Pero toda la TCC está acá. ¿Ya? Entonces, las condiciones más importantes con las que vamos a trabajar van a ser los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos ocurren por debajo de la conciencia, parecen brotar muy rápido y son fugaces, se presentan como palabras o frases telegráficas o como imágenes fugaces. Por ejemplo, son dos chilitos nomás, ¿qué tanto? Es una frase telegráfica. O una imagen. La persona podría verse tomando, por ejemplo, o podría verse con sus amigos tomando. A veces incluso los pensamientos automáticos son onomatopéyicos. Por ejemplo, un shu podría ser un pensamiento automático. ¿Ya? Es tal como aparece en la mente. Cuando uno le pregunta a los pacientes sus pensamientos automáticos, al principio suelen entregarte cuestiones bien elaboradas que en el fondo son pensamientos automáticos photoshopeados. ¿Ya? Eh, en el transcurso de la terapia se enseña a la persona que los vaya percibiendo y describiendo tal y como aparecen. Pensamiento automático en nuestra patria suelen incluir garabatos, sin duda alguna. No en toda la gente, pero sí en la mayoría. Los pensamientos automáticos aparecen en respuesta a situaciones concretas para evaluarlas o atribuirles significado, y pueden ser más funcionales o más disfuncionales. ¿Cómo uno sabe que tiene un pensamiento automático? Porque hay un cambio emocional. Por lo tanto, para identificar, porque generalmente los pensamientos automáticos ocurren por debajo de la conciencia, entonces uno no sabe que los tiene. Entonces, cuando uno siente algo distinto, por ejemplo, de repente se sintió medio choreado, de repente está más contento, o lo que tú crees, uno puede preguntarse algo clave. ¿Qué es lo que acaba de pasar por mi mente? Entonces, yo puedo detenerme y ponerme a pensar, y, claro, estaba pensando tal cosa. Y entonces apareció el sentimiento. Ahora, ¿por qué las personas generan pensamientos automáticos que no les sirven o que derechamente son erróneos? A veces los pensamientos automáticos son muy ilógicos, ¿ah? Porque existe algo llamado distorsión cognitiva. Como los pensamientos automáticos son muy, muy rápidos, son generados de manera poco reflexiva por el aparato mental y son generados con ciertos sesgos. Una distorsión cognitiva es un sesgo sistemático que algunas personas usan para evaluar ciertas situaciones. Por ejemplo, hay personas que tienden a generalizar todo
todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, hay personas que tienden al pensamiento dicotómico, no, nunca más con esa, no, no, nunca más con este gallo, no. ¿Ah? O no, no, los políticos son todos no sé cómo, ¿ya? Pensamiento, todo es todo bueno o todo malo, ¿ya? Abstracción selectiva o filtro mental, se fija en un detalle y entonces ahí califica todo, ¿ya? Inferencia arbitraria, toma conclusiones que uno, de verdad, hay personas que sacan conclusiones que uno no sabe lógicamente cómo las hacen. O sea, realmente son condiciones tiradas de las mechas. O sea, no siguen ningún parámetro lógico, por supuesto que no, pero ni siquiera que uno puede comprenderlo a propósito de alguna cuestión psicológica. Realmente ocurre eso así. A veces lo llaman salto a la conclusión. En su forma más grave, la inferencia arbitraria aparece en la psicosis, ¿ya? En que, hay una taza de café encima del escritorio, me quieren envenenar. Eso es, obviamente, eso es gravísimo, pero hay en situaciones, especialmente en gente con rasgos anómalos de la personalidad, que tienden a sacar conclusiones que en realidad uno no se explica cómo lo hace. El razonamiento emocional es el siguiente: viajar en avión es muy peligroso, pero ¿por qué si los aviones casi nunca se caen? De hecho, es mucho más probable accidentarse en bus que accidentarse en avión. Eh, y cuando uno indaga, resulta que lo que pasa es que la persona cada vez que viaja en avión se asusta mucho y por lo tanto concluye que viajar en avión es muy peligroso. O sea, es la emoción lo que genera la conclusión. Y la adivinación del futuro o catastrofización significa que este es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, en las crisis de pánico. La persona que tiene una crisis de pánico tiene, por ejemplo, un latido cardíaco y me estoy muriendo y se está muriendo. O sea, del latido cardíaco a esto es un infarto, me morí. ¿Ya? Es como que inmediatamente asume la peor conclusión posible. ¿Ya? Las distorsiones cognitivas aluden a la manera en que se procesa la información. Pero este procesamiento de información generalmente ocurre desde creencias profundas. Hay creencias profundas en todos nosotros que se desarrollaron a partir de experiencias pasadas muy intensas o repetitivas, generalmente ocurridas durante la infancia, y en los casos patológicos, las situaciones de trauma en la infancia son tremendamente potentes para generar creencias profundas desadaptativas. Las creencias más profundas son verdades absolutas. Las cosas simplemente son así, no se cuestionan. De hecho, en general, no se verbalizan. O sea, ninguno de nosotros puede decir, yo tengo una creencia profunda que es esta. No son conscientes, ¿ya? Pero las cosas son así y las personas actúan de manera que se deja ver eso. Las creencias profundas actúan como filtro de la percepción, confirmándose a sí mismas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la creencia profunda de que soy un fracasado y me va mal en una prueba, eso pasa colado y entonces efectivamente soy un fracasado. Pero si me va bien en una prueba, actúa como filtro. Entonces me fue bien porque la prueba estaba fácil, porque es un ramo sencillo, apuesto que a todos los demás les fue mejor que a mí. Y el hecho de que me vaya mal en una prueba confirma que yo soy un fracasado, pero el hecho de que me vaya bien en una prueba no contradice, no logra contradecir que yo sea un fracasado. ¿Cachai? Entonces se confirma a sí misma. Si es que me fue mal en la prueba, soy un fracasado. Y si me fue bien en la prueba, la prueba estaba fácil. No, ese ramo no importa. ¿Ya? Ya. Estas condiciones son rígidas, es decir, son categóricas. Generalmente las creencias profundas patológicas son así: soy un fracasado. Una creencia sana, en cambio, es una creencia que sería algo así como, sí, mira, la verdad es que yo soy bastante bueno para algunas cosas, a mí se me da bien esto de acá, bueno, y otras cosas que las hago y me resultan más o menos, pero no soy tan bueno en eso, y hay un par de cuestiones para las que en realidad no sirvo, y si me tiran a jugar a la pelota, prefiero preparar el asado, ¿ya? Porque para jugar a la pelota no sirvo, ¿ya? Porque soy re malo en eso. Entonces, las creencias
más sanas son más complejas, son menos rígidas, se ponen en situaciones, no se generalizan, no es para todo igual, que significa generalizar. En cambio, las creencias disfuncionales profundas son como, soy un fracasado, pero no, soy un fracasado. Oye, pero sí, soy un fracasado, como que no admite matices, ¿ya? Algunas creencias siempre están activas y otras se activan en ciertos casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona piensa que es relativamente competente y funciona y se esfuerza y hace la pega, qué sé yo, pero si en un momento le va mal en algo, se le activa la creencia de fracaso y ahí entonces todo es malo. Por ejemplo, una creencia central, que son las más profundas, y esta es una creencia central disfuncional, es no soy querible. Es una creencia típicamente depresiva, en que la persona piensa que en realidad no hay nada valioso en ello que en sí mismo que los demás puedan apreciar. Y hay una serie de creencias intermedias que traducen la creencia central de manera que la persona, imagínate vivir pensando que no tienes nada suficientemente bueno en ti como para que te puedan querer, ¿ya? No se puede vivir así. Entonces hay unas creencias intermedias que te permiten como más o menos manejarte. Por ejemplo, una actitud podría ser, yo no necesito cariño. Entonces eso, como no necesito cariño, no lo busco y eso me permite vivir. Generalmente va a estar asociado a un supuesto. Si quiero a alguien, me va a abandonar. Y a una regla, debo mantenerme distante. Con este esquema yo puedo, fíjate, puedo vivir, no es que nadie me quiera, sino que yo soy el que me mantengo distante, yo soy el que no necesito cariño, yo no pesco a la gente, ¿cachai? Pero de alguna manera, si yo me conduzco de esa forma, voy a asegurarme que nadie me quiera, ¿cachai? En el fondo, la estrategia que estoy usando para poder vivir con mi convicción de no ser querible hace que en la práctica esta convicción se cumpla, ¿cachai? Ahora, yo podría, esta misma creencia central podría expresarla de otra manera. Bueno, este va a ser un gallo que va a ser distante por la vida, y qué sé yo. Pero yo podría hacerlo de otro modo. Yo podría tener una actitud de es terrible que no me quieran. Y un supuesto, si soy dulce conseguiré amor. Y la regla va a ser, debo estar siempre a disposición. Entonces, lo más probable es que si yo me conduzco de este modo, voy a estar con alguien que me va a querer y aparentemente voy a contradecir la creencia central. Pero es re fácil que no pueda tener relaciones maduras y sanas porque yo voy a ser un pegote, voy a ser una cosa melosa y entonces las personas más sanas se van a cabrear de mí y las personas que van a buscar relación conmigo son personas que me van a explotar. Y finalmente se va a terminar confirmando efectivamente que yo no soy querible. ¿Ya? Ahora, yendo más específicamente al tema del consumo de alcohol, teníamos el caso del Enrique. Cuando el Enrique, como para entender cómo funciona esto, cuando el Enrique se dio cuenta que no iba a la pega y tomó la decisión de no ir a la pega, tuvo pensamientos permisivos. En adicciones hay dos creencias profundas que se pueden expresar de esta manera. Soy un pobre huevón curado y yo controlo lo que tomo. Y estas dos creencias se activan cuando el Enrique se queda solo en la casa. Una creencia de rendición, o sea, yo se puede expresar de este modo, o gente que dice uno ya tiene el alcohol en la sangre, uno ya está alcoholizado, no, yo ya no tengo vuelta, yo ya estoy perdido ya. Muchas veces los adictos usan el concepto me lancé, y el concepto me lancé implica esa rendición. O sea, como que yo me tiré por un tobogán del cual es imposible salir, que no se puede parar. ¿Cachai? Versus el otro concepto que es el yo controlo lo que tomo. Yo tomo cuando quiero, con mi plata nomás me curo, que es una creencia profunda de control, que es bien paradójica, por supuesto, porque en el fondo, si yo controlo lo que tomo, entonces yo tomo, pero entonces no estáis controlando lo que tomáis. Pero si tú controlas lo que tomas,
entonces yo no tomo, entonces no estáis controlando lo que tomáis, porque no estáis tomando. O sea, es imposible, pero eso es lo que piensan las personas. Ahora, esta creencia profunda de rendición y esta creencia profunda de control están presentes en todas las personas adictas y son las creencias que dan cuenta de la ambivalencia. Yo controlo versus yo no controlo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el Enrique se queda solo en la casa, ese hecho activa estas dos creencias profundas y entonces el Enrique tiene algo que se llama, eh, a ver, no logra evaluar las cogniciones que tiene. El Enrique no piensa que si él tiene un problema con el alcohol, no es un pobre hueón curado. Es un gallo que tiene un problema con el alcohol, pero eso no le quita un montón de otras capacidades que él tal vez sí tenga. ¿Ya? Y se le olvida, entre comillas, que en ocasiones anteriores ha perdido el control sobre lo que toma, que parte con ganas de tomarse dos chelitas nomás y después termina ebrio. Y hay otro elemento, o sea, aparecen las dos condiciones, ¿ya? Y hay otro elemento importante que es la miopía del futuro, que se llama así, viene más adelante en una diapositiva, que significa que la persona como que pierde la capacidad de evaluar las posibles consecuencias negativas. Cuando la pareja y la hija llegan a la casa, lo van a encontrar curado y se van a dar cuenta, y como evidentemente no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, entonces se van a molestar. Y además, obviamente, hay un riesgo de perder el trabajo si la persona falta a trabajar por el consumo de alcohol. Otro punto tiene que ver con las expectativas. Las personas evaluamos las situaciones antes de que ocurran, basándonos en nuestras propias creencias profundas, en recuerdos que tenemos de las situaciones similares y en fantasías anticipatorias. Por lo tanto, obviamente, no podemos evaluar lo que va a ocurrir de manera realista porque no ha ocurrido. Entonces, la evaluación anticipatoria es muy poco confiable, pero es un factor importante en nuestras reacciones porque nos prepara para. Integremos. Frente a una situación, aparecen pensamientos automáticos que generan reacciones emocionales, conductuales y fisiológicas. Las expectativas determinan más o menos cómo van a ser nuestros pensamientos frente a una situación determinada. Las creencias profundas actúan tanto en la generación de pensamiento automático frente a la situación como en la generación de expectativas frente a una situación que está por venir. Frente a la situación de que se queda solo en la casa, el pensamiento automático fue, me voy a tomar dos chelas, ¿qué tanto? Se sintió tranquilo y culposo, se puso a tomar y tuvo una, por poner alguna cosa, una reacción fisiológica. La expectativa podría haber sido, me voy a quedar solo, hago lo que quiero. Esta expectativa aparece desde la creencia profunda de que puedo tomar puedo controlar lo que tomo. Y cuando él se pone a tomar, empieza a aparecer el pensamiento de rendición. Y entonces este empieza a tomar el control y la persona sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando. No tengo vuelta. Estoy lanzado. Uno ya está alcoholizado. Es un patrón de rendición. Ya. No sé si hasta acá hay preguntas, comentarios, sinsabores, desilusiones, desesperanzas, miedos. ¿O estamos bien? Profe, yo me quedé con la duda de qué eran las creencias intermedias. Dentro de las creencias profundas hay dos tipos. Están las creencias centrales o creencias nucleares, que son creencias muy profundas, muy rígidas, muy generalizadas. Cuando son patológicas son muy potentes. Y hay otras que son intermedias, tanto intermedias en el sentido que, o sea, son intermedias porque median, y que tienen dos funciones en paralelo. Por una parte, como que permiten a la persona adaptarse a vivir con esta creencia profunda tan terrible, como te mostré en los esquemas que te puse,
pero también median la generación de pensamiento automático a partir de la creencia central. Al mediar esa generación de pensamiento automático, intervienen indirectamente en los sentimientos y las conductas de las personas. Y finalmente, a pesar de que te permiten vivir con la creencia central, terminan confirmándola. ¿Cachai? Entonces, cuando uno hace terapia, generalmente uno interviene en las primeras semanas en los pensamientos automáticos, después va interviniendo en las creencias intermedias, y cuando hay suerte y la terapia es particularmente exitosa, uno incluso puede intervenir en las creencias profundas. Pero son intermedias en ese sentido, tanto porque son intermedias en nivel de profundidad y de complejidad, como en que son intermedian en términos funcionales. No sé, Caro, si ahí te queda un poco más claro. Sí, ahora sí entendí. Ya, excelente. No sé si hay alguna otra observación. Ya, entonces sigamos. Hay cosas en el chat. Alguien estaba preguntando si las situaciones en que los pensamientos disfuncionales pueden provocar sentimientos positivos es como ponían ahí en las personas con un trastorno de personalidad narcisista, en las personas que están en episodio maníaco y en las personas que tienen dependencia de sustancias. Efectivamente, ahí lo que le contestaron está adecuado. Ya, sigamos. Profe, disculpe, Sí, no, tengo no, una no. pregunta. Bueno, en realidad me surgió la pregunta, no sé, no sé muy bien cómo se podría responder, pero Dale, no. he tenido Algo o haremos. sea, he tenido como la oportunidad de poder trabajar con usuarios que tienen patología psiquiátrica severa y con consumo. Entonces, mi pregunta es cómo se interviene, por ejemplo, desde su experiencia o como desde su unidad, este tipo de, o sea, como los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, que en realidad en este tipo de perfiles son mucho más severos y más complejos como de poder intervenir. Y me surgió esa duda y no supe cómo elaborar la pregunta, así que Sí, la pregunto así. bueno, es una pregunta súper global, pero para hacerte en corto, Sí, en las personas con trastorno psiquiátrico severo, digamos, eh, esquizofrenia, trastorno bipolar, así en las enfermedades mayores de la psiquiatría, para empezar, el mejor modo de intervenir en las cogniciones es el tratamiento farmacológico. O sea, olvida, se cierra la conversación si es que alguien dice que puede ya. tratar psicoterapéuticamente, solo psicoterapéuticamente, a una persona con esquizofrenia con trastorno bipolar. Por favor, que alguien lo agarre y me lo lleve al hospital ese perico para darle tratamiento a él. No. Ahí han habido ensayos, que en general no han sido muy exitosos, pero ha habido ensayos. Y hay algún paciente por ahí o algún terapeuta por ahí que dice que puede hacerlo. Yo, la verdad, es que en el estado actual de la ciencia encuentro poco ético. Ahora, instalado el tratamiento farmacológico, hay un tipo de intervención ahí, al medio entre la rehabilitación y la psicoterapia, hay un tipo de intervención que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia de enfermedad y el desarrollo de la herencia de tratamiento. Fíjate que todavía estamos hablando de fármacos, ¿ya? Quizá los doctores algo hacemos con los médicos, algo hacemos con eso, pero en general esa intervención es multidisciplinar y tiene que incorporar elementos familiares, y, en fin, ya no es que el doctor tómese las pastillas, ya, no, eso no funciona así, ¿ya? Em, Ahora, hay un tipo de terapia que yo no conozco mucho, pero existe, manualizada, digamos, hay con manual de instrucciones, digamos, y de sesiones, que pues, se puede hacer de manera grupal en general, parece que individual también, que desarrolló Viera en España, en base a terapia cognitivo-conductual para personas con trastorno bipolar, ¿ya? Y el que yo conozco más, hay terapia cognitivo-conductual orientada, por ejemplo, al control de las voces en personas con esquizofrenia, que en el fondo tiene que ver con ayudarlo a desarrollar herramientas para manejar y mantenerse en una persona que tiene voces. Y hay un tipo que lo están aplicando ahora en el hospital, que es el entrenamiento metacognitivo. Se está haciendo con pacientes ambulatorios y se está haciendo con pacientes en rehabilitación en UME. Y el entrenamiento metacognitivo consiste justamente en que se le
se evalúa a los pacientes para ver qué tipos de sesgos tienen en su estilo habitual de pensamiento de una manera súper vivencial, súper así oriental o muy concreto en trabajo grupal, cosa que el grupo se... Fíjate que para los pacientes, esto es bien curioso, ¿ah? Para cada paciente esquizofrénico le es más o menos fácil pesquisar pensamientos gravemente distorsionados en el compañero. Mucho más fácil que en sí mismo. ¿Cachai? O sea, a mí me ha pasado pacientes así en agudo descompensado. Dicen, oye, el Juanito que anda loco, anda hablando cuestiones raras. ¿Qué le pasa a ese cabro, doctor? Y el mismo paciente, la virgen y la cuestión. Pues, o sea, ya, entonces, al hacer el trabajo en grupo, en el fondo, se socializa la cosa. ¿Cachai? Y entonces se aprovecha esa potencia y se determinan cuáles son los sesgos, las distorsiones cognitivas más importantes que tiene cada paciente, con un puntaje, una escala que se hace con un puntaje, y después se empieza a intervenir eso en intervenciones grupales y tiene un cierto efecto positivo. Fíjate, es que las personas empiezan a ser más conscientes de cómo procesan la información, de la manera anómala que procesan la información. Entonces, ahora, una vez que uno, o sea, no una vez, generalmente en paralelo, pero cuando se requiere un cierto nivel de compensación de la patología psiquiátrica mayor para poder hacer tratamiento de rehabilitación en consumo, ¿sí? Pero necesito abstinencia para poder controlar la patología psiquiátrica mayor, ¿caché? Entonces, muchas veces esos pacientes no logran abstinencia en el medio ambulatorio y requieren hospitalización para lograr la abstinencia. Entonces, una abstinencia forzosa, pero el cerebro funciona mejor igual si está sin droga. ¿Cachai? Mm. No sé si te contesté, Cintia. Sí, sí, Perfecto. sí, muchas gracias, me quedó clarito. Excelente. No sé si hay algún otro comentario más antes de que sigamos. Que tengo la pretensión de terminar antes de las 12. Ya, entonces vamos ahora con la terapia cognitiva. Hay algunas características generales de la terapia cognitiva en general, que son sesiones limitadas, hay que hacer una conceptualización, que es como una descripción del funcionamiento mental de la persona a propósito de sus síntomas. Tiene que ser un trabajo de dos, si no, no se puede. Estamos hablando de un terapeuta directivo que le da gran importancia al vínculo, muy orientado hacia objetivos súper específicos, problemas súper específicos. La idea es que la persona aprenda técnicas de autoterapia para que pueda convertirse en su propio terapeuta y no necesita al terapeuta. Y la base es que las condiciones son eventos mentales que deben ser evaluados y no son realidades. ¿Qué técnica se usa? Cualquiera, siempre que esté basada en la conceptualización. Sí, la TCC hace tareas para la casa, o sea, la persona tiene que hacer cosas en su casa, fuera de las sesiones, y las sesiones vienen siendo como momentos de entrenamiento, momentos de evaluación del trabajo de la casa y de planificación del trabajo para la semana siguiente. Y en TCC la evidencia empírica es extremadamente importante. Acá si no hay evidencia de que la cosa funciona, no se hace. Ya, el trastorno por dependencia de alcohol. El consumo evoluciona desde el consumo experimental al consumo recreacional y muchas veces, en la mayor parte de nosotros se quedó ahí. En algún momento puede pasar a consumo abusivo y llegar a consumo adictivo. En el consumo experimental, entonces, se trata del primer acercamiento a la sustancia. El efecto es fundamentalmente farmacológico, pero las expectativas y el estado de ánimo previo tienen harto que ver en el efecto que se produce. Los efectos farmacológicos son muy relevantes y si estos efectos son negativos, por ejemplo, en mi primera fumada de marihuana me dio la pálida y me dio una crisis de pánico, entonces es poco probable que vuelva a consumir. Pero fíjate que la gente de repente tiene, no sé, el primer cigarro les produce náusea y todo, pero después de un tiempo vamos por el segundo. O sea, hay una motivación digna de mejor causa en hacerse hábitos de consumo. En la etapa del uso controlado, los efectos farmacológicos son muy relevantes y el sujeto consume porque le agrada, no sé, pues se toma uno, dos o tres tragos en una situación de juntarse con los amigos porque tiene el efecto farmacológico que se desinhibe un poquito, se pone un poquito más eufórico, entonces hay un efecto agradable ahí.
la persona efectivamente tiene control sobre lo que consume. Si se propone no consumir, no consume, y si se propone consumir, consume, y el consumo tiende a mantenerse en cantidades adecuadas y no tiene, ¿cómo se llama? No produce problema, a pesar de que la persona puede estar consumiendo a lo largo de toda su vida, pero no tiene problema en relación al consumo. Nadie se enoja, no tiene problemas laborales, no tiene problemas de salud. Y si de repente aparece que resulta que no sé qué le pasó que no puede consumir, no consume, y no le pasa mucho. El consumo es habitual. El consumo controlado es lo habitual. Son poquitas las personas que desarrollan trastornos por dependencia y acá el único riesgo es que la persona pudiera pasar a una etapa posterior. En la etapa de abuso, el sujeto va teniendo ya problemas en algunas, generalmente primero en una área y después en otra, y el consumo tiende a mantenerse y le pasa una cuestión, como que no valora correctamente las consecuencias negativas de la acción, específicamente del consumo. En Chile le llamamos esto beber problemas. Y finalmente tenemos la etapa de dependencia y adicción. Ojo que esto puede ser un poquito distinto de lo que yo les puse en la otra clase, porque la otra clase es desde el punto de vista clínico y esta clase desde el punto de vista de la TCC. La TCC distingue la dependencia de la adicción. La dependencia es el consumo de la sustancia con el fin de evitar aparición de síntomas de deprivación. Por lo tanto, acá ya estamos en una persona que ya ha estado desarrollando un síndrome de abstinencia. Y la adicción es el consumo compulsivo de la sustancia gatillado por claves ambientales o internas. No siempre ocurren ambos elementos para la misma sustancia. La dependencia. El uso de la sustancia es para evitar o paliar los síntomas de abstinencia. No sé si se acuerdan de la clase correspondiente, ahí está explicado para que lo revisen después. La abstinencia aparece frente a mecanismos relacionados con la regulación de receptores y por lo tanto la persona tiene síndrome de tolerancia y síndrome de abstinencia. Como los receptores se regularon a la baja, necesita más dosis de droga para tener el mismo efecto, eso es la tolerancia. Y como los receptores se regularon a la baja, cuando desaparece la sustancia, se produce toda una perturbación del funcionamiento cerebral, que es lo que llamamos síndrome de abstinencia. Y es reversible. Si yo me mantengo sin consumir un tiempo, lo paso mal un buen rato, ya no voy a tener. Los receptores vuelven a la normalidad y ya no voy a tener tolerancia, y ya no voy a tener abstinencia. Se pasa. La adicción, en cambio, es el uso compulsivo gatillado por claves internas o por claves ambientales que depende de mecanismos plásticos, donde hay modificación de sinapsis mediada por el aprendizaje y eso ocurre específicamente en una parte del cerebro que se llama núcleo estriado, que es una parte de los ganglios basales. Aparece el craving. El craving son episodios de ansia y compulsión a consumir en relación con esta sensibilización. El craving depende de claves ambientales. El craving no es síndrome de abstinencia. El craving entonces significa que el tipo que está acostumbrado a consumir en la salsoteca, después de que lleva un año sin consumir, cada vez que escucha música tropical le dan ganas de consumir otra vez. El tipo que está acostumbrado a y que ha aprendido que cada vez que bebe alcohol se le pasa la angustia, se le pasa un poco la rabia y se pone más contento, cada vez que está enojado le dan ganas de tomar trago. ¿Cachai? Y esto parece que es irreversible, fíjate. Esta es la parte crónica del tratamiento, porque depende de una modificación de arquitectura cerebral que es difícil de establecer, pero que una vez que se establece es muy difícil de modificar. No sabemos si es irreversible. Los episodios de craving pueden aparecer incluso años después de haber dejado de consumir y sin embargo, también sabemos que se van distanciando. El craving en los primeros 3 o 4 meses es común, puede ser incluso más de una vez a la semana, pero en una persona que lleva un año más de consumo es bastante a lo lejos que presentan episodios de craving, lo que solo en parte se debe a que aprenden a evitar los gatillantes. Recuerden que el craving es un episodio de ansia de consumir acompañado de conductas compulsivas de búsqueda de consumo. Estas conductas pueden ser mentales, o sea, planificar el consumo, o conductas, digamos, físicas de ir a comprar o de hacer cosas para conseguir plata para poder comprar. Y estos episodios de ansia y consumo se asocian con malestar físico. Ahora,
De acuerdo a lo observado en la TCC, la evolución de la clínica no es lineal, sino dinámica. Alguien podría pasar directamente desde la fase experimental a la fase adictiva, le hace pasta base o heroína, o pasar directamente de la fase experimental al abuso. Alguien puede volver desde el consumo adictivo al consumo recreacional. Ojo, alguien puede volver desde el consumo adictivo al consumo abusivo, contra el concepto de que la única manera de tratar a un adicto es llegar a la abstinencia completa. Entonces esto, y obviamente también se puede devolver al consumo adictivo, sin duda alguna. A la única parte que no se puede regresar, obviamente, al consumo experimental, porque por definición es el primero o segundo episodio. Ya, las recaídas. Las recaídas constituyen el núcleo del problema del abuso. Claro, si no hubiera recaídas no sería problema. Las recaídas, por lo tanto, constituyen el núcleo del éxito terapéutico. Sin un manejo adecuado de las recaídas, no hay éxito terapéutico. Una recaída puede ser conceptualizada como un fracaso, que se expresa en la pregunta clásica que se le hace al adicto que viene a control. ¿Cómo te has portado? Así como centrando, ¿estáis recaído o no estáis recaído? O las recaídas pueden ser una oportunidad. Entonces, si la consideramos oportunidad, vamos a discriminar y evaluar cómo el sujeto puede llegar a consumir, y el centro del tratamiento cognitivo-conductual de la adicción es hacer el microanálisis o análisis cuadro a cuadro. ¿Qué significa análisis cuadro a cuadro? Significa que vamos a evaluar el proceso de recaída desde que comenzó hasta que terminó, analizando qué pasó, qué pensó, cómo se sintió, qué hizo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sintió después? ¿Qué pensó después? ¿Cómo se sintió después? ¿Y qué es lo que hizo después? De manera que vayamos pesquisando los gatillantes de la recaída y pesquisando el momento en que aparecen las condiciones permisivas para evaluar esas condiciones permisivas y que la persona vaya viendo cómo esas condiciones determinan lo que pasa después. El término recaída es un término problemático. No tiene valor diagnóstico, no hay criterios comunes. ¿Qué es ¿cuándo es recaída? A ver, si el paciente alcohólico va al matrimonio de la hija y toma la copa de champaña para brindar por el matrimonio de su hija y no toma nada más, ¿está recaído? Y si se toma 3 copas, ¿está recaído? Y si se toma 5 copas, ¿está recaído? Y si queda curado como guata, ¿está recaído? Probablemente en el primer caso todos vamos a coincidir en que no, y en el último caso todos vamos a coincidir que sí. Pero entre medio hay una gran variedad de cosas que va a ser súper difícil ponerse de acuerdo. El problema de recaída tiene el problema que hay un juicio de valor, ¿ya? O sea, estar recaído es malo. Las recaídas son un fracaso, son una traición, ¿ya? Usted se quiere mejorar, ¿ya? Y además como dicotómico, o sea, uno está bien o está recaído, como que no hubiera nada entre medio, y obviamente hay todo lo que tú quieras entre medio. El concepto de recaída puede tener un impacto negativo sobre la conducta del paciente en relación con el punto anterior, focaliza excesivamente el tema en el consumo. Si ustedes se fijaron en las en los videos que mostramos antes, una característica que se repite entre los dos terapeutas cuando lo hacen bien es que hablan de consumo, pero hablan de las otras cosas. Hablan de las otras cosas que le pasan, hablan de conflicto familiar, hablan de los amigos, hablan de qué es lo que quieres tú. No están centrados en no tome, no tome, no tome. ¿Ya? Y además el concepto de recaída es como que si recayó es un fracaso, y lo que pasa en realidad es que las personas progresan, las personas que tienen tratamiento exitoso en sustancias, progresan en ciclos de mejoría gradual, y cada logro es un logro y cada recaída es una oportunidad. La recaída tiene factores cognitivos y factores neurobiológicos, y la interacción de estos factores es lo que da una clínica muy particular al abuso y adicción a sustancias. Entonces, los factores, bueno, para empezar, no existe la separación entre mente entre alma y cuerpo, hacia
a lo San Pablo, el alma está pronta a prometer, pero la carne es débil para cumplir. No, no, eso no existe. Somos una sola cosa, es un puro cerebro. Entonces, los factores cognitivos tienen una base biológica y los factores biológicos tienen una expresión psicológica, ¿ya? Pero aquellas cosas que son principalmente cognitivas es que la persona piense que no tiene recursos de afrontamiento ante la ansiedad de consumir, que la persona no confía en los recursos que tiene, que las personas tengan mucho expectativa de efecto positivo en el consumo. Esto no es con alcohol, pero en alguna ocasión un paciente que usaba usuario de anfetamina me decía que él se encontraba que era una persona muy tímida, muy como callado, muy apocado, y que cuando quería andar con una niña, entonces él se tomaba 3 anfetaminas y con eso se ponía simpático, dicharachero y que eso le gustaba mucho a las niñas, ¿ya? Esa era la precisión que hacía él, ¿cachai? Entonces, hay una expectativa de efecto positivo. O la persona piensa que el problema es una enfermedad. Entonces, esto es una enfermedad y uno ya está alcohólico ya, pues. Entonces, como que no hay nada que hacer desde mí, necesito un remedio que me sane de la enfermedad. La ambigüedad, por supuesto, es un tema que es parte del problema, pero es una parte que tenemos que aceptar del problema, pero es parte del problema, digamos, ¿ya? Y los pensamientos permisivos que la persona utiliza para racionalizar el consumo. Me lo merezco, es mi plata, no va a pasar nada. Son 2 chelitas nomás, como decíamos en el caso del don Enrique. No, esta es la última vez. Ya, el lunes empiezo el tratamiento, ¿ya? Y hay algunos factores que son principalmente biológicos, que son el tema del el craving. El craving es muy, muy fuertemente biológico, como ya le expliqué, no le explicaré otra vez. Los sesgos atencionales, esto es una cuestión bien simpática. Hay estudios que han hecho mostrándole una gran cantidad de objetos en una pantalla, le muestro una gran cantidad de fotografías de objetos a sujetos, y dentro de estos objetos van objetos neutros, no sé, por la manilla de la puerta del closet, y objetos relacionados con el consumo. Entonces, las personas, y después, son muchos, no sé, le ponen 100 fotos, y que pasan bien rápido, y entonces después la persona tiene que anotar qué cosas se acuerda que vio, y las personas adictas tienden a recordar los elementos relacionados con el consumo más que otras cosas, y las personas no adictas recuerdan más o menos al azar algunas sobre otras, ¿ya? Hay otro efecto que es bien biológico también, que es el priming, que significa que aparece el ansia de consumir frente al consumo de una pequeña cantidad de droga, que es lo que las personas reportan habitualmente como se me calentó el hocico. Están los afectos negativos que pueden gatillar el ansia por el consumo, que en el fondo esto es lo mismo que esto. O sea, eh, tanto la música tropical que gatilla craving para el que está acostumbrado a consumir en la salsoteca, como el enojo que gatilla craving y consumo en la persona que suele utilizar el consumo para calmar sus afectos negativos. Voy a interrumpir un momento porque tengo un gatito que necesita salir. Espérenme un cachito. Volví. Los gatos son importantes en la vida. Y cuando ocurren condiciones gatillantes del craving, parece ser que la función de la corteza prefrontal, que está encargada, entre varias otras cosas, de inhibir la conducta, parece que tiene una actividad muy disminuida. Y entonces, las personas, una vez que aparece el craving, tienen una fuerte dificultad para impedir las conductas de búsqueda de sustancias. Entonces, todos estos factores, tanto los principalmente cognitivos como los principalmente biológicos, son los que están actuando y que juegan para
generar una recaída y para mantener al paciente en la recaída, y son por lo tanto los factores que tenemos que ir a buscar en este análisis cuadro a cuadro para ir identificándolos y para ir ayudando al paciente a que tenga más herramientas para evitar las recaídas. En el fondo, cuando uno hace un proceso de tratamiento en consumo de sustancia, uno le está enseñando al paciente a qué hacer para resistir el craving, digamos. Otro elemento a tener presente, hay un continuo desde el uso experimental hasta el uso adictivo y los pacientes oscilan en él. El término recaída no tiene valor clínico práctico, ni tiene valor científico, pero nos sirve, es como la chiva, para reflexionar en cómo es que yo me pongo a tomar mediante la técnica de análisis cuadro a cuadro. No sé si he sido lo suficientemente pedante, perdón, lo suficientemente cargante en insistir en la importancia del análisis cuadro a cuadro. No hay fracaso en el tratamiento. Lo que pasa es que las metas del paciente, de la familia y del equipo no coinciden. La mamá y la señora del paciente quieren que no tome más. La psicóloga, la asistente social, la terapeuta ocupacional y la doctora del paciente no quieren que el paciente tome más, pero el paciente quiere seguir tomando. Entonces no es un fracaso, es que no tenemos el mismo objetivo. Y eso hay que entenderlo y ofrecerle al paciente que vuelva a tratamiento cuando él quiera modificar sus patrones de consumo. La meta es el control consciente del consumo, pero se puede abordar desde muchas miradas y una de ellas es que la persona consuma menos, no necesariamente que deje de consumir. El cambio es en ciclos de gradual mejoría y no una situación dicotómica. O está en abstinencia completa o es un fracaso. ¿Ya? El concepto de enfermedad es importante. El concepto de enfermedad es importante. La dependencia de sustancia puede ser considerada una enfermedad. Entonces, si es una enfermedad, es algo involuntario, es algo incontrolable, es algo digno de lástima y hace que la persona requiera ayuda. Pero si consideramos que la dependencia es un vicio, el vicio es algo voluntario, controlable, que genera desprecio y requiere una sanción. Este sería más o menos considerarlo como algo completamente biológico y esto sería como considerarlo algo completamente psicológico voluntario. Ahora, lo que pasa en realidad es que siempre existe una mezcla de elementos cognitivos y de elementos biológicos y entonces eh, efectivamente, el trastorno por dependencia de sustancias tiene algo de vicio. Y que tenga algo de vicio tiene una cosa negativa, porque efectivamente genera desprecio y la gente como que reta a los adictos, pero tiene la ventaja de que es algo hasta cierto punto voluntario, hasta cierto punto controlable. Pero también tiene algo de enfermedad. La parte mala de que sea enfermedad es que si es enfermedad es algo involuntario e incontrolable, que la persona no puede hacer nada por sí misma, solamente generar lástima. Pero la parte buena es que efectivamente el adicto necesita ayuda para salir adelante. Usualmente es muy difícil, hay algunos que sí, pero es muy difícil que logre hacerlo solo. Entonces, en el fondo, uno tiene que considerar que es tanto vicio como enfermedad y tiene que aprovechar la parte positiva de esas dos cosas y el paciente tiene que elaborar los aspectos negativos que tiene. Ahora, el aprendizaje es relevante en esta situación. El placer o gratificación al comienzo del trastorno por consumo de sustancias es muy intenso y después es poco o nada. Ya, en general, cuando uno conversa con los grandes adictos, no les gusta consumir, no experimentan placer al consumir y sin embargo siguen consumiendo. Lo que ocurre acá es que hay un tipo de condicionamiento clásico, ¿ya? A ver, el circuito de recompensa, mal llamado circuito de aprendizaje, ayuda a aprender cosas mediante la aparición de la recompensa. Cuando yo hago cualquier cuestión, si ocurre a continuación algo positivo, algo que yo considero positivo, entonces va a ser más probable que yo repita esa conducta. Entonces, en el condicionamiento clásico hay un elemento que tiene que ver con
las situaciones en que se ha consumido despiertan el craving. Entonces, lo que les decía antes yo, ¿no es cierto? Que el gallo que está acostumbrado a consumir en la salsoteca, después, cuando escucha música tropical, le dan ganas de consumir. Pero está el condicionamiento operante sensible al resultado, que es lo que les decía yo recién. Si una conducta es seguida de un evento reforzador, la conducta se repetirá. Y acá hay dos cosas. Los elementos reforzadores, por ejemplo, cuando yo entro a una habitación que está oscura, yo empiezo a acariciar la pared hasta que encuentro el interruptor, lo aprieto y se prende la luz y ahora no está oscuro. Ahí hay una descarga dopaminérgica en mi cerebro que dice recompensa. Entonces, como eso yo tengo 49 años y lo he hecho durante por lo menos, no sé, 45 de esos 49 años, desde que tuve la estatura suficiente para alcanzar el interruptor, y cada vez que he alcanzado el interruptor, casi siempre se ha prendido la luz. Entonces, es una cuestión que y yo ni siquiera tengo que pensarlo. Yo entro en una habitación oscura y inmediatamente empiezo a hacerle cariño a la pared hasta que encuentro el interruptor. Sin pensarlo. Eso está condicionado. Ahora, las sustancias adictivas pueden tener efectos positivos directamente. Por ejemplo, la cocaína puede provocar euforia, el alcohol puede provocar tranquilidad y desinhibición, que son efectos positivos, pero lo más importante es que las sustancias adictivas estimulan la generación de dopamina directamente. Entonces, ¿las drogas facilitan el aprendizaje? Sí. Entonces yo voy a consumir para estudiar. No, porque lo que vas a aprender es a consumir, no te va a facilitar el aprendizaje. ¿Cachai? Entonces, la intensidad de la estimulación dopaminérgica que aparece al momento del consumo es tal que el aprendizaje del consumo está garantizado. Se produce el condicionamiento operante tipo automatismo. Lo que se hace muchas veces se sigue haciendo igual. ¿Ya? Y esto, les pongo este ejemplo, que es una tontera, pero en la casa nosotros teníamos el mueble donde está el servicio, entrando a la mano derecha de la cocina durante muchos años, y de repente con mi señora dijimos, oye, cambiamos los muebles de la cocina, y los cambiamos, y el cajón con las cucharas quedó en otra parte, y entonces a mí me pasó que durante meses yo seguí yendo a buscar las cucharas al mismo lugar donde las había buscado siempre. Y me costó meses deshabituarme de eso y habituarme otra vez a que las cucharas estaban en este otro lado. ¿Cachai? Entonces, eso es habituación. Son procesamientos automáticos que tienen un muy bajo uso de recursos cognitivos, o sea, no se piensa, se hace, ¿cachai? Eh, y que son tremendamente útiles porque en el fondo permiten reservar recursos cognitivos para otras tareas más complejas, pero cuando tú los querés modificar, no se puede o es muy difícil. ¿Ya? Entonces, la intensidad la intensidad y la reiteración de la descarga dopaminérgica en el consumo hace que se produzca este tipo de automatismo que es muy difícil de suspender. Se lo digo de otra manera. Cuando uno dice que los alcohólicos toman porque gana el Colo-Colo y toman porque pierde el Colo-Colo, toman porque están contentos, toman porque están enojados con la señora, toman porque se van a juntar con los amigos y toman porque están muy solos, no es chiva, es verdad. Porque con el tiempo, la única estrategia de afrontamiento que tiene la persona es tomar. Pase lo que pase, la reacción es tomar. Pero entonces no es chiva, efectivamente. La persona, pase lo que le pase, su respuesta automática es beber. Las drogas incrementan el aprendizaje pavloviano y el aprendizaje de hábitos, pero tienen esto, que es insensible al resultado. Porque yo me pude acostumbrar a buscar las cucharas en el otro lado, porque efectivamente cuando yo iba entrando a la derecha no había cucharas. Y cuando yo iba entrando a la izquierda, ahí estaban las cucharas. Entonces yo iba entrando a la derecha, no encontraba, decía, de veras que cambiamos la cuestión, y decía otras cosas más que no voy a repetir porque ustedes son una compañía demasiado educada para eso. Y yo me iba entonces para la izquierda, abría el cajón y había cuchara, recompensa. Entonces yo pude adquirir el hábito de buscar las cucharas de otro lado porque tenía recompensa. En cambio, cuando yo uso alcohol, se produce una serie de consecuencias negativas que no importan. Y consecuencias negativas: se enoja mi señora, me siento como la mona, me duele la cabeza, no puedo ir a trabajar, me retan, en fin, pero no importan, porque el alcohol mismo
produce descarga dopaminérgica. Entonces no necesito consecuencias positivas para adquirir y mantener el hábito, porque el mismo alcohol es la consecuencia positiva, porque el alcohol directamente produce descarga dopaminérgica. Cuando yo andaba buscando la cuchara, yo iba a buscarla al lado derecho, no había cuchara, no había recompensa, no había dopamina. Cuando iba a buscar la cuchara a la izquierda, había cuchara, había recompensa, había dopamina. En el caso del alcohol, pase lo que pase después del uso del alcohol, voy a tener dopamina igual. Por eso es que el aprendizaje es insensible al resultado de la acción. ¿Cachai? Es un fenómeno biológico. De hecho, cualquier sustancia que provoque una descarga de dopamina rápida produce adicción. Les pongo un ejemplo. Hay un medicamento que se llama bupropión, que es un antidepresivo, que produce aumento de la transmisión dopaminérgica, pero es un aumento por inhibición de la recaptura de la dopamina. La cocaína produce aumento de la descarga dopaminérgica por inhibición de la recaptura de dopamina. ¿Por qué la cocaína es adictiva y el bupropión no? Porque la cocaína bloquea casi todos los receptores de la proteína transportadora y produce una descarga de dopamina rápida e intensa. Tú te pegáis el jale y en segundos tienes una descarga de dopamina intensa. En cambio, el bupropión bloquea el 10% de las proteínas transportadoras y produce un aumento de la dopamina lento a lo largo de varias semanas, entonces súper lento, y por eso que tiene efecto antidepresivo y no es adictivo. Cualquier cosa que va a ser adictiva tiene que provocar esta descarga rápida de dopamina, si no, no funciona. Ahora, este elemento biológico significa que el sujeto no puede o le es muy difícil evaluar los efectos negativos del consumo, y el consumo se mantiene pese a que no existe gratificación y pese a existir resultados aversivos, y esto es lo que se llama miopía del futuro. Y es súper importante porque requiere todo un trabajo psicoterapéutico, que la persona empiece a apreciar los efectos negativos del consumo y que entienda este fenómeno. Leonardo, ¿te puedo Sí, por interrumpir y supuesto, hacer una pregunta ahí? por supuesto. Me preguntaba así de verdad desde la guata, ¿servirá, lo has hecho tú, el compartir esta explicación más desde el cuerpo, más desde la biología del cómo funciona? ¿Le sirve a alguien? Mira, A un paciente me refiero. sí, por supuesto, en el tratamiento esto se puede proponer en etapas muy avanzadas. Ya. Muy avanzadas. O sea, la persona tiene que tener una vivencia de cambio y una experiencia, y entonces cuando ya está la experiencia de superar o de estar en tránsito para superar hábitos, tú le puedes proponer una explicación. Pero si tú se las das en la segunda, tercera sesión, es No, una por cuestión supuesto, como, no va, claro. no va a aportar mucho. Pero sí puede aportar en términos explicativos cuando uno piense que puede tener sentido. Y además, estaríamos pensando en alguien que tenga capacidad para comprender también. Pues un paciente que esté, que esté cognitivamente muy dañado, va a ser muy difícil que logre sacarle provecho a este tipo de información. Ajá. No sé si te contesté. Sí, total, lo que pasa es que estaba pensando y comparto contigo, tiene que ser alguien que esté en una etapa avanzada, que tenga un tema de locus de control interno, o sea, Mm. hay muchas cosas pero aún así me parece interesante cuando las personas incorporan o recuperan la sensación de ser protagonista o de tener algún grado de control sobre el propio proceso, que me parece también interesante. Entonces, En esa etapa eh, la explicación podría ser útil. ajá, vale, Claro, en el fondo como que, esto era lo que me pasaba a mí, una cosa así. claro, ya, Bueno, gracias. oye, estamos cerca de las 12 y me falta un poco, así que esta parte que viene la voy a hacer más o menos rápido. Uno, a ver, en corto, digamos, después pueden leer con más detalle, pero hay que entender que el uso de sustancias es dinámico, la evaluación tiene que ser dinámica también, el diagnóstico no puede ser el diagnóstico que yo hice el primer día, el diagnóstico va a ir cambiando permanentemente. La pregunta es, ¿cómo está este sujeto en particular en este preciso momento para ver cómo vamos a seguir? Eso sesión a sesión. Eh,
En la evaluación, por supuesto, que vamos a preguntarle al paciente la cantidad y la frecuencia de uso, sin hacer mucho hincapié, porque a las personas les da en general mucha vergüenza y otros sentimientos negativos hablar de esto, entonces tienden a enmascarar la información y no es tan importante. Y vamos a evaluar todas las situaciones que tienen que ver con las consecuencias negativas del consumo, ¿ya? Que ahí está la lista, ustedes la pueden leer. De manera estándar, para hacer una conceptualización para cualquier paciente, uno va a ver los datos pertinentes de la historia vital, los problemas actuales, los esquemas y creencias nucleares, reglas y supuestos, estrategias compensatorias, situaciones que activan vulnerabilidad, las creencias y los pensamientos asociados al consumo, las emociones, las conductas, o sea, como tener una mirada respecto al funcionamiento cognitivo de la persona. Y en adicciones es especialmente importante considerar los factores biológicos, que nosotros los vamos a considerar, como dice la CONI, y eventualmente se los podemos reflejar al paciente, considerar cuáles son los estímulos ambientales que gatillan el craving y por lo tanto la recaída, considerar cuáles son las dificultades específicas que tiene esta persona en este momento para controlar su conducta y por lo tanto lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en ello. Y hay que considerar que las personas tienen una baja capacidad de evaluar los resultados negativos. Esto es esencial. La miopía del futuro es esencial. O sea, las consecuencias negativas no son aversivas porque tengo descarga de dopamina directa por la sustancia, ¿ya? La persona está disponible a consumir. Tiene ciertas creencias sobre la droga, tiene ciertas creencias sobre sí mismo y tiene algunas creencias centrales que son incluso más profundas que las creencias sobre sí mismo en relación al consumo, que suelen tener que ver con no ser capaz y no ser querible. Aparecen estímulos que generan el ansia impulso, generan el craving. Se activan pensamientos automáticos de tipo permisivo, está la miopía del futuro siempre ahí, se carece de estrategia y está la ambigüedad. Esto me hace mal, pero soy libre. Es un ejemplo de cómo se puede manifestar esa ambigüedad. Aparece la conducta inadecuada, que es el consumo en una situación determinada, y se reafirman las creencias desesperanzadoras, por lo tanto se consolida el aprendizaje, y en esto consiste el ciclo de la recaída, que es el ciclo que yo tengo que entender para identificar puntos en los que yo tenga, en los que pueda intervenir. Bueno, las metas del tratamiento es que el paciente recupere el control de las conductas compulsivas y que los elementos ambientales tengan menos importancia. Si se fijan, la meta del tratamiento no tiene nada que ver con cuánto estoy consumiendo y con qué frecuencia estoy consumiendo. Aunque obviamente va a haber una consecuencia en ese sentido, sin duda alguna. Donde yo me enfoco en la motivación y conciencia del problema, en desarrollar recursos de afrontamiento. Si estoy enojado con mi señora, yo puedo hacer estas otras cosas además de tomar, eventualmente en vez de tomar. Encarar el deseo de consumir. Cuando tenga craving, puedo hacer estas cosas para que el craving que me va a venir, que es algo biológico, que es parte de la enfermedad, no signifique necesariamente que yo me lance a consumir 3 semanas, ¿ya? Importante hacer apoyo en la autoeficacia, en la eficacia, o sea, proveer recursos, pero también en la percepción de la autoeficacia. Hay que evaluar qué concepto de enfermedad tiene el paciente y desafiarlo. El concepto de enfermedad, acuérdense, mi alcoholismo es una enfermedad física de la cual yo no tengo ninguna posibilidad de controlar, o el alcoholismo es un vicio cochino y de la cual merezco castigo. ¿Ya? En esas dos cosas el paciente puede tener más de una, más de la otra, u oscilar de una a otra, y entonces son ambas, pero desde el punto de vista positivo. Efectivamente es un vicio, por lo tanto lo puedes controlar. Efectivamente es una enfermedad, por lo tanto necesitas ayuda. ¿Cachai? Y examinar y desafiar creencias asociadas al abuso. ¿Qué creencias? Aquí les voy a poner varios ejemplos. Creencias de logro, libertad y autonomía. Yo hago lo que quiero. Esta es la única forma en que yo puedo ser yo mismo. Un paciente de calle me decía una vez, no, doctor, yo no quiero. Estoy hablando de la época en que hospitalizábamos a los adictos a la pasta base de manera forzosa. Yo en ese tiempo estaba en la beca. Eso ya no ocurre así, pero en ese tiempo era así. Tú podías agarrar a un adicto y meterlo al hospital y le ponías ahí resolución administrativa porque consume mucho y eso no se puede controlar. Ya. Entonces, este era un caballero que nosotros, de manera súper arbitraria, después de, según el paciente, 1 semana, 10 días, 2 semanas,
de abstinencia forzosa, encontrábamos nosotros que ya estaba en condiciones de decir y ahí el paciente veía si seguía o no. Y este caballero se quería ir desde el día uno, se quiso ir. En realidad yo hoy día creo que yo no lo habría hospitalizado, pero bueno, en ese tiempo era otro tiempo. Y me decía, no, doctor, yo estoy bien en la calle, sí, yo ahí estoy con mi amigo, vivo mi libertad, vivo mi verdad, comparto, lo paso bien, ¿cachai? Y bueno, se fue de alta a vivir su libertad y así que con sus amigos. Claro, esto es un tema súper relevante. La evaluación distorsionada de los riesgos, que en el fondo a mí no me va a hacer mal, digamos. A otros sí, yo sé que el alcohol da cirrosis, pero a mí no me ha pasado nada. No me hace mal, yo me siento bien, mira, estoy como tuna, estoy como roca, ¿ya? La sensación de estima y aceptación, como lo que le pasaba a mi paciente de la anfetamina, que para poder seducir a una niña él tenía que tener anfetamina, si no nadie lo pescaba. Yo fui fumador y yo empecé a fumar porque cuando tenía, no me acuerdo, si 12 o 13 años, fui a una fiesta en ese tiempo, no sé por qué me dejaba de ir a fiesta a esa edad, pero fui a una fiesta y una compañera del colegio, que tenía mi misma edad, me ofreció un cigarro. Y yo no fumaba y le dije, no, no fumo. Y me dijo, ah, que soy guagua. Y la cuestión quedó ahí, pero después probé el cigarro, digamos, porque no quería ser guagua. ¿Ah? Yo quería ser grande. Eh, las creencias permisivas, como que, oh, trabajé caleta esta semana, me merezco un descanso. ¿Y cómo los demás toman? Porque yo no voy a poder tomar. Los pensamientos de derrota es que uno ya es alcohólico, es que esta frase es textual de un paciente. Doctor, es que sabe que el alcohol ya uno lo lleva en la sangre ya. Las creencias anticipatorias de efecto positivo, ¿no es cierto? Con el alcohol me siento mejor, me siento más aliviado, me siento más valiente, la coca me saca de la depresión, en fin. Y las creencias desafiantes, pero ¿cómo no lo voy a poder controlar? Paciente, uno los ve que, por ejemplo, cuando salen de la hospitalización y en el control postalta, por ejemplo, me acuerdo un paciente que me contaba que él iba a juntarse con los amigos que consumían para probarse. Y ya había ido 2 veces y no había consumido, pero se estaba probando. Obviamente que si se seguía juntando con los otros que estaban consumiendo, en algún momento iba a recaer, pero hasta ahí ya había ido 2 veces y no había consumido. Después está el fenómeno de miopía del futuro que ya hemos hablado bastante. Hasta ahora yo les presenté la miopía del futuro como un efecto del consumo, ¿ya? Pero parece ser que en familiares no consumidores, en familiares directos de primer grado, de adictos que no son consumidores, también hay algo de esto. ¿Ah? Hay un experimento que se hace para evaluar evaluación de consecuencias negativas en que se le da al paciente una cantidad de dinero pequeña, por ejemplo, $1, que puede invertir en apuestas de 10 en 10 centavos y la plata que gane va a ser de él. Y si pierde el dólar, lo pierde. No va a ser de lo que no pueden sí es no apostar. Eso sí, no se pueden ir para la casa con el dólar, digamos. Entonces, se le ofrecen apuestas que tienen probabilidad de poquita ganancia, pero baja probabilidad de perder, y otras apuestas que tienen alta ganancia y alta probabilidad de perder. Entonces, la elección más racional es apostar 1 o 2 veces e irse para la casa con la plata que tiene. La persona haciendo una apuesta se puede retirar, digamos. La decisión más racional es apostar a lo más seguro y retirarse rápidamente para irse para la casa con el dólar o con lo que eventualmente haya ganado. Y las personas familiares de primer grado de adictos tienden sistemáticamente a irse a las apuestas de más alto riesgo. O sea, parece que hay un tema ahí que no es solo del consumo, ¿ya? Bueno, las técnicas cognitivas para los adictos está el registro diario de pensamiento, la reatribución de las responsabilidades, qué cosas son responsabilidad mía y qué cosas no, o qué tanto es responsabilidad mía y qué tanto no, comparar ventajas y desventajas de las situaciones, identificar y modificar creencias automáticas, identificar creencias nucleares y eventualmente modificarlas, o ahí no hay que ser muy ambicioso si cuesta modificar las creencias centrales, las más profundas generalmente se habla como de soltarlas un poco, así como metafóricamente, lo que quiere decir que la persona admita que tal vez esto sea una creencia y no sea un reflejo fiel de la realidad. Ya con eso uno se da por pagado, porque esto es muy rígido, es muy difícil de modificar.
técnicas conductuales, identificación y control de estímulos, programación y control de actividades, experimentos conductuales tipo role-playing o experimentos conductuales en la vida real, y algunas técnicas de relajación que sirven como para ayudar a manejar sentimientos disfóricos. Las técnicas de relajación son re buenas, pero requiere que el paciente sea súper disciplinado y las aplique. Imaginar consecuencias negativas del consumo, como el verse botado, imaginar la reacción de familiares y amigos en uno u otro caso, imaginar consecuencias positivas de la abstinencia, como cómo se va a poner mi hija, por ejemplo. Para afrontar el ansia impulso, es lo central acá, que afrontar el ansia impulso es lo central, y lo central de esto es el análisis de la recaída cuadro-cuadro y de discriminar los estímulos internos y externos, porque muchas veces los pacientes piensan que el craving viene de la nada. Percatarse de los pensamientos automáticos en torno a la apetencia por consumir, afrontar esos estímulos de otra manera que no sea consumir, y valorar cuando el paciente logra un afrontamiento exitoso, aunque el éxito no sea completo. Uf, me pasé 6 minutos. Ya, bueno. Cerré la ventana y ahora ¿cómo abro? ¿Dónde estoy? Que estoy con dos pantallas, entonces se me pierde el cursor. Ah, ya acá estoy. Dejé de compartir. Ahí sí, ahí estamos. Bien, pues yo estoy por cerrar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por favor, alguien que no esté de acuerdo con algo para que peleemos un rato, que es lo más entretenido. Profesor, yo tengo una consulta, pero en realidad no sé si es de su manejo porque tiene más... ¿Me escucha? Sí, perfecto, dale. Sí. Quería preguntarle si conoce el modelo de las 4P de intervención en consumo de sustancias y qué le parece si es que lo conoce. Porque es No, el que no estoy formado en eso, lamentablemente. ¿No? No. Bueno, Lo entonces no. siento. Lo siento. Bien, pues, si tienen alguna pregunta respecto de la prueba. A ver, en la prueba esto es importante. Son 9 preguntas de verdadero y falso. ¿Ya? 9 preguntas de verdadero y falso. Obviamente que no es esa la prueba. ¿Ya? La prueba no es el verdadero y falso, sino que es la justificación. Entonces ahí aparece en una página aparece una pregunta verdadero y falso, tiene que poner verdadero o falso y eso le va a dar, no sé, 0,5 puntos si es que opinan lo que opino yo respecto de la veracidad o falsedad de esa afirmación, y no les va a dar puntaje si es que opinan lo contrario, pero se califica con hasta 6 puntos la justificación. O sea, el tema, por favor, es la justificación. ¿Ya? Entonces, si ustedes no ponen nada en la justificación, tienen 0 puntos ahí. Si ponen una justificación que no tenga que ver con los contenidos enseñados en la clase y que no esté fundamentada en alguna cosa, entonces ahí van a tener menos puntos, van a tener 2 puntos, pero van a tener menos puntaje, y van a tener 5 puntos si es que ponen una justificación que esté bien fundamentada y basada en lo que vimos en clase. Y si es sintética, van a tener un punto adicional. ¿Ya? O sea, pueden tener hasta 6 puntos en eso. O sea, obviamente, insisto en esto, el verdadero y falso no es lo importante es la justificación. ¿De acuerdo? Entonces, son 9 preguntas y la idea es que son 9 preguntas para 45 minutos, o sea, 5 minutos por pregunta, cosa que lo piensen un poco y puedan escribir. Obviamente, pueden mirarla. Bueno, mirar los videos es más difícil, pero mirar, leer las presentaciones, ya le mandé a la Connie varias, me falta mandarle esta de ahora para que ella se la distribuya. Y eso, pues. Los videos de esta grabación los voy a subir a YouTube, que es lo que me es más ágil, y después los pongo el link ahí en el aula. Lo de la prueba dura 45 minutos, es un solo intento. Pueden navegar hacia atrás y hacia adelante entre las preguntas y en fondo pueden contestar otra primero y dejar la más difícil para el final, eso lo menos ustedes. No sé si hay alguna cosa más. Yo, profe, por acá, Diga. preguntarle por dónde entramos a la prueba, si es por Está en la... el aula. Ah, perfecto, ya. La puse en el aula hoy día en la mañana.
Es primera vez que lo hago, así que esperemos que todo funcione bien. Vi los videos de explicaciones y leí las cuestiones, y así que debería funcionar bien, pero bueno. Yo soy bien computín para mis cosas, pero fíjate que el aula virtual de la U no la he ocupado nunca hasta ahora. Y sabes que yo tuve un intento de uso del aula virtual de la universidad hace hartos años atrás y quedé, hace, no sé, 8 años atrás, no sé, y quedé muy decepcionado en esa ocasión con un sistema que era muy poco, muy poco amigable, y ahora la verdad es que ahora que lo usé, mi opinión cambió bastante. Fíjate que tenía cogniciones disfuncionales en relación al aula virtual de la universidad. Bien, pues, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, un grupo muy participativo, lo que se agradece siempre. Y bueno, ahí en alguna parte nos estaremos viendo. Ya, que estén súper bien. Chao. Gracias, Doc. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Estén muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Chao, gracias.